Pasamos ahora a nuestra entrevista de fondo. Diálogos disonantes. En el primer semestre de 2025, la inversión extranjera directa en Costa Rica alcanzó poco más de 2.000 millones de dólares, una cifra alta, pero que marca una caída del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo informó el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. La disminución se concentra en sectores como zonas francas, turismo y sistema financiero, mientras que otras áreas como el régimen definitivo y la inversión inmobiliaria crecieron. Todo esto ocurre mientras se dan aumentos de aranceles, especialmente del lado estadounidense, y por supuesto también conflictos geopolíticos. Entonces nos preguntamos en esta interferencia de hoy si el país está preparado pues para empezar a recibir esas afectaciones de este contexto global que pues por supuesto afecta a la economía nacional, y también vamos a conversar sobre qué debe hacer Costa Rica para contrarrestar estos efectos, especialmente la política arancelaria de Estados Unidos. Así que vamos a conversar hoy con Roxana Morales Ramos, quien es economista y coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roxana, quien está pues de forma remota. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Laura y David. Muchísimas gracias por la invitación y por invitarme a compartir en este espacio sobre algunos resultados de análisis del observatorio. Bueno, muchísimas gracias a usted por conectarse y también explicarnos muchas de las dudas que tenemos en esta materia. Y lo primero que queríamos consultarle, y como ya decía en la introducción, informaban ustedes que Costa Rica, con respecto a la inversión extranjera directa, supera los 2.000 millones de dólares en este primer semestre del 2025, aunque también es, pues, es una cifra alta si uno compara los otros años. Hay una caída del 7% en comparación al mismo periodo del año anterior. Entonces, ¿verdad? Ese es un poco el panorama en números, pero si quisiéramos describir el estado actual de la inversión extranjera directa en la economía costarricense, ¿cómo sería? ¿Cuál es el panorama en este momento? ¿Cómo contamos esa historia? Sí, bueno, yo creo que es importante mencionar, bueno, que Costa Rica desde la década de los 90 apostó por un modelo de desarrollo basado en la atracción de inversiones, ¿verdad? En 1990 aprobó la ley de zonas francas, que precisamente lo que buscaba era incentivar o que más empresas, ¿verdad?, extranjeras vinieran a invertir en Costa Rica y principalmente en áreas de mayor desarrollo económico, ¿verdad? O un mayor desarrollo tecnológico. Y efectivamente es lo que ha pasado. En los últimos años, ¿verdad? Ha habido muchísima inversión extranjera directa en Costa Rica. Nosotros hicimos un análisis de los datos de los últimos 10 años para ver cuál era el comportamiento de lo que estamos observando hoy con respecto a años anteriores, para ver si efectivamente estamos teniendo una afectación desde ya con los anuncios que desde inicio de año se vienen dando en Estados Unidos de aumento de aranceles, primero de un 10% y ahora un 15%, y posiblemente aumentos en otros productos en caso de que Estados Unidos decida hacerlo, ¿verdad? Más adelante vamos a conversar sobre esto. Entonces, Costa Rica tiene una alta dependencia de inversión extranjera directa y de zonas francas en el país. Si bien es muy positivo que tengamos este alto dinamismo, lo cierto es que, tal como lo hemos venido señalando y también el Estado de la Nación y otros estudios, es que Costa Rica marcha a dos velocidades, ¿verdad? O tiene dos motores, uno bien lubricado, que camina fuerte, ¿verdad? Que constantemente se le está dando mantenimiento, que es el de zonas francas y que está vinculado mucho con inversión extranjera directa, y otro que es más vinculado a las empresas más nacionales, ¿verdad? Que crecen a un dinamismo muy bajo. Entonces tenemos una economía que crece muy desigual, ¿verdad? Unas actividades crecen muchísimo, otras crecen poquito, y lo ideal es que crezcamos, ¿verdad? Como país de una manera más equilibrada y además en más partes del país. La inversión extranjera directa, como mencionaba, en el primer semestre de este año alcanzó los 2.066 millones de dólares. El año pasado, al mismo semestre, es decir, al primero, eran 2.222 millones de dólares, es decir, un 7% menos de inversión extranjera directa. Según los datos que tenemos disponibles únicamente al primer semestre, la mayor caída de inversión extranjera se ha presentado en el régimen de zonas francas, que corresponde a una
a una disminución importante con respecto a la caída, por ejemplo, en el sector turismo o en el sistema financiero. Y por otro lado, tenemos un incremento en la inversión extranjera directa en el régimen definitivo y ligeramente en el régimen de perfeccionamiento activo y en el caso del sector inmobiliario. Sin embargo, del total de inversión de extranjera directa, el 53% se dirige a zonas francas. El año pasado, si nosotros consideramos toda la inversión extranjera directa del año pasado, cerca del 70% correspondía a zonas francas. Entonces, en realidad este sector es muy importante para el país y genera muchísima producción, genera empleo de alta calidad, ¿verdad? Como se ha venido mencionando, y una afectación pues podría tener efectos negativos sobre la economía, digamos, la gran vinculación que tenemos con este sector y particularmente porque muchas de estas exportaciones y la producción de zonas francas se dirige a Estados Unidos. Entonces, una afectación en el comercio con Estados Unidos podría poner digamos, en problemas a la economía costarricense, tanto en temas de producción como en temas de empleo, incluso hasta tipo de cambio. Recordemos que una gran cantidad de dólares se mueve a través del comercio internacional. Y bueno, eso tendría efectos negativos para el país. Roxana, y ese tema del 7%, ¿verdad? De la disminución, no sé si esto se esperaba, es más bien, no sé, si alguna corrección podría decirse natural de cómo venía, ¿verdad? De esa subida que hubo el año anterior, o más bien, ¿verdad? Da indicios de esas afectaciones de lo que está pasando como a nivel mundial. Sí, bueno, en el caso de lo que está ocurriendo en este momento, pues hay un comportamiento normal, es decir, nosotros no podemos esperar que todos los años la inversión extranjera crezca a altas tasas. Lo importante ahora es que está creciendo todavía a pesar de los anuncios y de las acciones que se han venido implementando en Estados Unidos y en el tema de aranceles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que vamos a ver, la inversión extranjera no se realiza de un día para otro, es decir, hay proyectos de inversión, hay desarrollos, hay proyectos de reinversión, hay inversiones que se van programando en el tiempo y no necesariamente porque hace 3, 4 meses se haya anunciado aranceles, las empresas van a paralizar sus inversiones o van a reducir sus inversiones, ¿verdad? Porque el problema que tenemos no es solamente en Costa Rica, ¿verdad? Sino que también en el mundo entero hay una imposición de aranceles, si bien es cierto, digamos, en la región nosotros tenemos un arancel más alto en este momento, pues la mayoría de países del mundo lo tiene. Y además las ventajas competitivas de un país tampoco o más bien se deben considerar. Costa Rica ha venido apostando muchísimo por la inversión extranjera, tiene una regulación y un régimen muy sólido, seguridad jurídica, y también tenemos personal altamente capacitado, aunque vamos a ver ahora que es insuficiente, y esto hace que también el Costa Rica sea un país atractivo para la inversión extranjera y que no solamente proviene de Estados Unidos, ¿verdad? En su mayoría ha venido de Estados Unidos, pero también tenemos inversiones de otros países. Entonces, el efecto sobre la inversión extranjera se dará en el tiempo, ¿verdad? En los próximos meses para definir si efectivamente las empresas deciden no invertir del todo en Costa Rica, reducir sus inversiones, o incluso empresas que estén en Costa Rica llevarse sus inversiones hacia Estados Unidos o hacia algún otro país, ¿verdad? Pero eso en el muy corto plazo no lo podemos observar y es lo que nos dicen los indicadores. De hecho, en el caso de las reinversiones de las zonas, de las empresas que ya están aquí en inversión extranjera directa, pues sigue creciendo, ¿verdad? Y lo que se ha venido, digamos, desacelerando, es decir, crece, pero muy poco, es la inversión nueva, ¿verdad? Inversión nueva de capital. Pero es un comportamiento normal considerando, como mencionaba usted, que el año pasado fue una inversión extranjera récord en Costa Rica, ¿verdad? Que fue muy alta con respecto al promedio histórico. Y Roxana, tal vez, justamente, ya lo decía usted, el año pasado fue una inversión bastante alta. Entonces, ¿qué factores o cómo explicar eso, verdad? ¿Cómo explicar que el 2024 y que incluso este 2025, aunque se redujo, verdad, en comparación al año pasado, se mantienen en niveles muy altos en comparación a los años anteriores?
Y no sé si también, porque, bueno, lo que más bien, porque mucha gente tal vez tenía dudas de qué iba a pasar cuando cerraran CINDE, que se cerró en el 2023, ¿verdad? Si eso iba a afectar la atracción de inversión. Entonces, ¿por qué explicar esos factores del 2024 y 2025 se mantuvieron altos? Ujú. Bueno, como mencionaba, los proyectos de inversión, las empresas los preparan desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Y las condiciones del país se analizan de manera profunda para decidir si invertir o no, o si ampliar inversiones en el país. Y bueno, en Costa Rica hemos tenido una solidez, digamos, en este sector que ha venido favoreciéndolo. Tenemos muchos problemas estructurales que también en un ratito podemos conversarlo, pero en realidad somos un país que tiene muy buenas condiciones. ¿Qué es digamos, uno de los problemas que nosotros vemos, a pesar de que es positivo, es la alta concentración de esa inversión extranjera, ¿verdad? Incluso si hay nosotros cuando analizamos el comportamiento de las exportaciones, por ejemplo, las acumuladas de enero a septiembre de este año, el 48% de esas exportaciones corresponde a equipo de precisión y médico. Entonces, una de las alertas que nosotros tenemos es, bueno, Estados Unidos solicitó un estudio con respecto a este sector para determinar si impone o no aranceles adicionales a los que ya tenemos del 15%. Bueno, un incremento podría afectar significativamente la economía nacional, ¿verdad? Considerando también que hacia Estados Unidos, en este caso, la mayoría de exportaciones son precisamente de equipo de precisión y médico. Ahora, si nosotros analizamos el comportamiento de la economía, las exportaciones, por ejemplo, totales del país, en este momento crecen un 15%. Si nosotros quitamos de esas exportaciones las de equipo de precisión y médico y dejamos todas las demás, las exportaciones solo crecen un 3,1%. Es decir, es un crecimiento bastante bajo con respecto a lo que en realidad crece digamos, el dinamismo o la dinámica comercial considerando equipos de precisión y médico. Entonces tenemos una alta concentración en este sector, cuando lo ideal, ¿verdad? En algún momento hablábamos de que en Costa Rica tenía monocultivos y ahora tenemos un producto estrella, ¿verdad? Que es de equipos de precisión y médico. Y esa concentración de la producción, pues, no es muy positivo porque posiblemente estemos dejando, y de hecho es así, algunos sectores que no crecen y no están generando el suficiente empleo ni empleo para las condiciones que mucha población tiene, es decir, un empleo de menor calificación o que requiere menor calificación, que podría estar generándose, pero de manera muy lenta o incluso decreciendo como en el sector agrícola. Y Roxana, si ya vemos los datos desagregados, ¿verdad? Los datos que presenta el informe de la UNA, las zonas francas justamente ya lo planteaba usted, siguen siendo ese principal destino de inversión extranjera, ese principal motor, ¿verdad? De la economía costarricense, pero han tenido una caída interanual de un 23%, algo que ya usted nos decía, pero tal vez cómo explicar esta caída y qué tan significativa es pues en este ecosistema, digamos, y por qué fue este sector el que más disminuyó. Bueno, dentro de zonas francas, o más bien el sector de zonas francas es el que más ha, eh, digamos, reducido su inversión en comparación de este primer semestre con el año anterior. Y el sector turismo, ¿verdad? También sabemos que el sector turismo es uno de los que ha venido presentando problemas. Somos un país bastante caro, tenemos una apreciación del colón, las condiciones también en el mercado internacional. Son de mucha incertidumbre. El turismo es uno de los sectores que más se afectan cuando hay, digamos, una situación donde las personas confían menos o tienen menos confianza en sus economías. Tenemos una alta dependencia del turismo estadounidense, ya se viene reduciendo también. Y además de la cantidad de turistas, puede bajar la cantidad de dólares que gastan día a día en el país, ¿verdad? Entonces es un sector que se ha venido viendo afectado, no en todas las regiones del país, pero sí es un sector importante de desarrollo que se reduce. Por el contrario, el sector inmobiliario todavía mantiene un alto dinamismo, la inversión extranjera, y mucho de esto se concentra en zonas costeras, ¿verdad? Que también y se ha hablado mucho del desarrollo inmobiliario en la zona de Guanacaste o en las zonas cerca de las playas. Y bueno, esto genera inversiones importantes, ¿verdad? Pero también
Tenemos afectaciones, en este caso, en las zonas francas, que son las que, digamos, más producen y podrían generar crecimiento económico y también fuentes de trabajo, que ahí sí preocupa, ¿verdad? Y también recordemos que hace poco hubo anuncios de la empresa Intel, donde iba a trasladar hacia parte de su producción, al igual que la empresa Corvo. Bueno, y en estos días se ha mencionado la empresa Pfizer que trasladará a Colombia alguna de su producción. Entonces, a como hay algunas empresas que salen, otras vienen, ¿verdad? Que se han venido anunciando. Y bueno, el efecto neto habrá que valorarlo en los próximos meses con los indicadores y la información que nos suministren las entidades correspondientes, en este caso Banco Central y Procomer. Justamente quería preguntarle respecto a los casos de estas empresas, ¿verdad? Que van de salida. Ya decía usted que mientras unas salen, otras pueden entrar y que, bueno, será más adelante cuando veamos el resultado de, ¿verdad? Qué tanto se equilibró eso. Pero, ¿verdad? A simple vista ahorita y con base al histórico, no sé si es más común, ¿verdad? Ese tipo de salidas o son justo tal vez una pincelada de lo que, esas repercusiones que puede estar viendo Costa Rica por distintos pues, situaciones que ahorita está atravesando también el país. Bueno, en realidad es un comportamiento normal y también considerando que, bueno, en el mundo se mueven mucho, ¿verdad? Las empresas hacia aquellos lugares donde tienen algunas ventajas competitivas. Unas de ellas son salarios. Hay muchos que se están trasladando a zonas de Asia, de Europa, ¿verdad? Sin embargo, Costa Rica aún mantiene un punto estratégico, ¿verdad? Que es su cercanía con los principales socios comerciales de estas empresas, ¿verdad? Su cercanía con el Canal de Panamá, y además que tenemos dos puertos, ¿verdad? En el país que nos permiten una digamos, facilidad en el comercio exterior de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, digamos, vemos y llamamos la atención? Bueno, sí, tenemos una economía que depende mucho de la inversión extranjera directa. Lo ideal es que se logre que esa inversión extranjera directa llegue a más zonas del país, ¿verdad? Ya sabemos que el 97% de la inversión extranjera directa del año pasado se concentró en el gran área metropolitana, por ejemplo, mientras que muy poco va a las regiones periféricas. Entonces el desarrollo se concentra en un sector. Tenemos una inversión extranjera directa muy concentrada en este momento en dispositivos médicos o equipo de precisión y médico, entonces también genera una concentración de la actividad ahí, y una economía que por ende está creciendo, como mencionaba, a dos velocidades, y la que genera más fuentes de empleo, aunque es un poco menos de calidad de las zonas francas. En realidad ocupamos que esa economía crezca, ¿verdad? Que esa parte del país crezca. ¿Y qué pasaría si ese motor fuerte que tenemos en este momento, que es el de zonas francas, se nos apaga un poco, ¿verdad? Ahí es donde hay que hacer el llamado de atención, ¿verdad? Porque también tenemos muchos movimientos en la economía internacional, ¿verdad? No solo en tema de aranceles, y que podría afectarnos en esta atracción de inversiones. Y tenemos muchos problemas internos que si no los mejoramos, pues las empresas terminan yéndose, ¿verdad? Hace poco se comentaba del paso que tenemos a los puertos, ¿verdad? En este caso, por el tema del surquí, cuántas veces se cierra la semana en épocas de lluvia, cuánto afecta esto, el traslado de mercancías, ¿verdad? Hacia el puerto. Y bueno, esto es una afectación directa a la competitividad nacional. El tema de las grandes presas que tenemos nosotros en carretera, ¿verdad? Tanto para personas que se trasladan a sus trabajos como las empresas que trasladan sus mercancías. Bueno, es a veces inmanejable la cantidad de tránsito que hay, y la pérdida de tiempo, incluso hasta de combustible, ¿verdad? Que tiene que atender en mayor medida las empresas para poder generar esos traslados. Entonces, digamos, hay una serie de problemas que se vienen señalando, el tema del costo de la electricidad, ¿verdad? Que muchas de estas empresas también reclaman, el tema de burocracia, que es un tema permanente, que siempre ha estado, ¿verdad? El tramitología. Y un tema que también para nosotros es de suma importancia es el tema de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Si nosotros tenemos un país donde vamos perdiendo cada vez esa seguridad, pues ya dejamos de ser más atractivos para esa inversión extranjera, ¿verdad? Porque las empresas van a tener que
que invertir más en la seguridad, ¿verdad?, interna del país, y además hay una afectación económica en todo sentido dentro de Costa Rica. Son las 6:38. Estamos en vivo en Interferencia en Radio UCR y también en la señal de 15 UCR. Vamos a hacer una pausa de tan solo segundos y ya regresamos con la conversación de esta noche. Interferencia. Escúchenos también en Spotify, donde nos encuentra como Interferencia de Radio UCR. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Interferencia. Estamos conversando sobre la situación del país en términos de inversión extranjera directa y también ese pulso entre los aranceles y la geopolítica. Y al respecto, bueno, sobre este tema, por supuesto, estamos hablando con una experta, Roxana Morales, quien es economista y también coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Y veníamos comentando un poquito, ¿verdad?, sobre, decía usted que la inversión extranjera directa no es de un día para otro que se ve, ¿verdad?, también sus efectos, ¿verdad?, sí, cómo está impactando la economía nacional. Y bien, ya el informe del observatorio decía que a pesar de tener este entorno internacional complejo, marcado por conflictos geopolíticos, tensiones comerciales, los efectos adversos aún no se han visto de forma clara en la economía costarricense. Esto responde un poco justamente a esto que viene explicando usted, que los efectos no se ven de un día para otro, ¿verdad? Tendremos que darle chance, por así decirlo, para ver realmente si todo esto que está pasando a nivel, bueno, de política de aranceles en Estados Unidos nos va a impactar, porque de repente, de verdad, cuando estaban esos anuncios, todo el mundo volvía a ver y que los números y que aquí, que allá, pero bueno, no sé, usted nos podrá explicar si hay que ver, darle un poco más de tiempo para ver si realmente tuvo un impacto en el país. Sí, claro, yo creo vamos a ver, siempre hay situaciones o hay shocks, digamos, en una economía que pueden afectar de inmediato y las variables se ven de forma inmediata, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, el tema de la pandemia, donde hay variables que efectivamente, si de un día para otro paralizamos actividades, pues se nos va a ver afectado el empleo y muchas variables económicas. En este caso, tenemos una situación donde hay efectos externos, pero recordemos que la economía se mueve, digamos, desde varias partes o desde varios puntos, ¿verdad? Nosotros puede ser que estemos reduciendo las exportaciones a Estados Unidos, pero estemos aumentando las exportaciones al mercado europeo, por ejemplo. Y ese es un movimiento que en el corto plazo, digamos, en lo inmediato no se va a ver. Igual si hay alguna empresa interna que está recortando un poco su producción, pues no se va a ver en el corto plazo. Una situación que sí ha llamado, digamos, la atención y que ha pasado en las economías es que ante la incertidumbre y la aplicación de aranceles en un momento cercano, muchas empresas han optado por adelantar inventarios, es decir, hacen compras adelantadas y más bien estamos vendiendo más de la cuenta porque las empresas que compran tienen miedo que en el corto plazo les salgan más caras los bienes que van a comprar, ¿verdad? Entonces han generado un adelanto de compras. De hecho, en Estados Unidos también se ha generado un crecimiento más acelerado en algunas actividades económicas, pero producto de ese, digamos, preocupación que tienen las empresas, y entonces hacen compras en mayor volumen y más rápido, ¿verdad?, para acumular inventarios. Eso podría estar pasando aquí en algunos sectores donde estamos vendiendo más, ¿verdad? Porque esas empresas prevén que nos van a poner aranceles y entonces mejor compran ya, que es más barato, antes de que pongan el arancel. Entonces es una situación que habrá que ver cómo se comporta en los próximos meses. Igual en el tema, por ejemplo, de Intel. Intel anunció una salida gradual, digamos, de su producción, entonces no se va a ver inmediatamente, se va a ir viendo poco a poco y más que todo el año entrante, ¿verdad? Este año es difícil que se vaya a observar, y al igual que la empresa Corvo, ¿verdad?, que va generando su salida del país poco a poco, y puede ser que esas cantidades de inversiones, de exportaciones que se dejan de dar por estas empresas aumenten en dispositivos médicos, que ya hemos visto que está creciendo a pasos agigantados, ¿verdad?, las exportaciones, y que compense un poco esa salida. Pero si finalmente nos ponen aranceles en el sector de equipo de precisión y médicos, pues ahí sí vamos a tener un poco más de problemas para, digamos, de resiliencia para poder enfrentar este tipo de políticas comerciales, ¿verdad?, que está implementando Estados Unidos,
y que sin duda genera incertidumbre a diario, ¿verdad? Todos los días tenemos anuncios sobre amenazas de aranceles a X o Y producto, ¿verdad? O hay acuerdos con economías. Me parece que ayer había un acuerdos entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Para bajar un poco los aranceles que ellos tenían, pero puede ser que mañana se diga otra cosa. Entonces, este tema de incertidumbre en todo el mundo hace que el efecto directo sobre nosotros no sea tampoco inmediato. Es decir, las empresas nada hacen moviéndose de Costa Rica a otro lugar si ese otro lugar también está teniendo problemas. Entonces, lo que genera más que todo en las economías es que algunas empresas, eh, digamos, eh, pausan sus decisiones de inversión, ¿verdad? O de crecer, mientras se dan esos acomodos, ¿verdad? Pero entonces, por lo menos en este momento, los indicadores no nos muestran una afectación importante, pero sí es probable que haya una afectación en los próximos meses, ¿verdad? No sabemos la dimensión, porque eso dependerá también si de Costa Rica logra negociar con Estados Unidos, ¿verdad? Que no se reduzcan los aranceles o se limiten, porque sabemos que el gobierno está negociando, pero tampoco hay certeza sobre esto. Roxana, decía usted, bueno, que en este momento justamente estamos en esta etapa, el país como tal está en esta etapa de negociación con Estados Unidos sobre cómo ajustar, ¿verdad?, esos aranceles o esta política arancelaria del gobierno de Donald Trump, que pues ha sido global, ¿verdad? Y que ha marcado esta incertidumbre, como usted también lo describía. Pero tal vez ya, digamos, en una eventual imposición de aranceles, ¿qué podría hacer Costa Rica para contrarrestarlos, ¿verdad? ¿Cómo podría justamente no sentir tanto el impacto, ¿verdad? Más allá de la negociación que está ahorita, en un caso que eventual de que se consoliden, ¿qué podría hacer el país eventualmente para justamente contrarrestar esta política arancelaria estadounidense? Sí, yo creo que, vamos a ver, indistintamente si Estados Unidos nos pone aranceles o no, yo creo que una de las principales debates o acciones que debería implementar la próxima administración tiene que ver con mejorar la competitividad nacional, ¿verdad? Hay factores que se van de nuestras manos, ¿verdad? Como este tema de los aranceles, y Costa Rica lo que tiene que asegurar es que lo que tenemos mejore, ¿verdad? Podamos atraer inversiones ya no solo a Estados Unidos, sino de otras regiones del país, y además seguir diversificando nuestros mercados de exportación, ¿verdad? Nuestro comercio internacional, y tratar de generar políticas internas también que nos permitan, en este caso, asegurarnos el abastecimiento por lo menos mínimo, ¿verdad? Hablamos nosotros en el tema de seguridad alimentaria, es un sector que ha estado muy abandonado en el país y dependemos ahora mucho de las importaciones. Bueno, es un sector que hay que darle un acompañamiento, ¿verdad? Y un impulso. Y como mencionabas, nosotros indistintamente tengamos o no aranceles, pues los temas de infraestructura vial o portuaria es urgente de atenderlos, ¿verdad? El colapso que tenemos vial en el país y el traslado de mercancías hacia los puertos, incluso la capacidad de los puertos, es importante mejorarla. Y en este caso también el transporte público, ¿verdad? Seguridad ciudadana, tenemos que hacer algo, ¿verdad? De manera inmediata. En el tema de educación es un tema muy importante que también lo señalamos en el estudio. Si bien es cierto, Costa Rica es un país que tiene su atractivo porque tiene una alta calificación de sus personas, digamos, su fuerza de trabajo, en este caso se considera insuficiente, pues recordemos que estas grandes empresas no vienen a producir para un poquito, ¿verdad? Sino que producen para muchas economías del mundo, y ese volumen de producción requiere un volumen importante de mano de obra en algunas áreas muy especializadas que no las tenemos, ¿verdad? Uno de los ejemplos que damos es un estudio Manpower que realizó sobre escasez de talento humano, y se mencionaba que el 71% de los empleadores en Costa Rica reportan que tienen dificultades para cubrir puestos vacantes en este año, pero particularmente son puestos de alta calificación que demandan altas competencias o incluso dominios de otros idiomas y tecnologías que tenemos. Y recordemos que en el país, por ejemplo, el último dato disponible que teníamos de la encuesta, más del 40% de las personas que están desempleadas no han terminado ni siquiera la educación secundaria. Entonces, hay mucha población que busca trabajo en áreas donde no se están generando trabajo, no se está generando empleo, porque como mencionaba, la economía crece más en las zonas y en las áreas que requieren un perfil educativo más alto. Y bueno, entonces tenemos unas casas de mano de obra para pretender que Costa Rica siga creciendo,
en algunas áreas. Entonces tenemos que hacer inversiones importantes en educación, mejorar la calidad que ya tenemos. Y también otro tema importante que hay que destacar, que para todo esto ocupamos recursos y sabemos que la carga tributaria en Costa Rica más bien se viene reduciendo, es decir, cada vez el Estado viene recolectando menos impuestos y ocupamos invertir más. Entonces ahí hay que también tomar en cuenta no solamente lo que ocupamos hacer, sino con qué lo vamos a hacer, ¿verdad? Con qué recursos. Y en este caso, pues las políticas y las propuestas que hagan los candidatos y candidatas a la presidencia, pues serán fundamentales. Parece ser que todavía hay muchos retos pendientes del país ¿verdad? En materia de atracción de inversiones para justamente no tener esas vulnerabilidades, digamos, y principalmente cuando usted hablaba de la atracción o la búsqueda de otros mercados, apuntaba hacia Europa, ¿verdad? Que podría diversificar el comercio en nuestro país. Nos hacen una pregunta en YouTube, Natalia, que decía que si buscar los mercados del BRICS, ¿verdad? Eso podría ser una opción para Costa Rica. No sé qué tan fácil sea para nuestro país penetrar en estas economías, algunas cercanas, algunas lejanas, pero no sé si se lo ve como una alternativa. Sí, en ese caso, pues obviamente tenemos que valorar no solamente el que podamos vender, sino qué tan caros somos, ¿verdad? O qué tan competitivos. Puede ser que nuestros productos sean más caros para esas naciones porque están más lejos también en cuanto a distancia y puedan preferir importar y les salga más barato de otros países. Entonces hay una serie de cuestiones, ¿verdad? Que hay que analizar. No es tan fácil como decir voy a ir a vender a tal país, sino que hay una serie de características, estrategias, hay barreras que no solamente son arancelarias, sino no arancelarias, que tienen que ver con requisitos que solicitan y en la parte europea pues hay muchísimos, ¿verdad? De barreras no arancelarias y las empresas muchas veces no están preparadas para poder penetrar estos mercados, también considerando la empresa más de capital nacional, ¿verdad? La empresa extranjera o inversión extranjera ya viene más bien a transferirnos un poco de esa tecnología, pero las de base nacional es más difícil. Por eso el acompañamiento de políticas públicas para poder mejorar la producción de estas empresas, incorporar más desarrollo tecnológico y podamos competir de mejor forma en el mercado internacional. Y por ahí también mencionaba sobre el tema de que por qué Estados Unidos quita y pone aranceles. Bueno, en algún momento teníamos plena seguridad, ¿verdad? Jurídica sobre los tratados de libre comercio y pareciera que ahora tampoco hay seguridad sobre esa línea y esto es un movimiento internacional que genera en los mercados internacionales precisamente por esa incertidumbre y como Estados Unidos no participa en la OMC, pues no hay quórum para poder generar acciones ahí también. Entonces yo creo que estamos ahí como en un momento muy convulso a nivel internacional y lo que tendríamos que hacer es ver cómo a nivel interno vamos mejorando las condiciones para poder seguir siendo resilientes, ¿verdad? En este tipo de efectos o shocks, ¿verdad? En este caso políticas estadounidenses, pero pueden venir cualquiera, ¿verdad? Como mencionaba ahora, tuvimos la pandemia, puede venir una situación geopolítica, también recordemos ahorita el problema que está teniendo Estados Unidos con Venezuela, ¿verdad? Tenemos también un serio problema que muchos países están atacando fuertemente el narcotráfico y si Costa Rica no lo hace, pues todo el narcotráfico y las personas que no son bienvenidas en otros países, pues pueden venirse para Costa Rica y entonces ahí son acciones donde tenemos que nosotros eh, mejorar y avanzar de manera contundente para evitar que nuestro país también pierda esa competitividad que ha tenido, por lo menos a nivel latinoamericano y en Centroamérica. Tal vez para ir cerrando y ya pues uniendo todo lo que usted nos ha venido explicando, no sé si se podría decir que estamos en un punto de inflexión en que tal vez se exige que Costa Rica replantee su estrategia de atracción de inversión extranjera. Bueno, se ha mencionado que lo que tenemos que revisar también es el modelo de desarrollo país, como mencionaba, no solamente atraer inversión extranjera, sino a dónde la atraemos y qué estamos haciendo con la producción de base nacional. No podemos crecer de forma desigual donde unos se benefician y otros no, y tampoco que se concentre ese beneficio en un grupo o un sector de la población. Entonces tenemos que repensar, ¿verdad? Ese estilo de crecimiento y también vinculado con el sector educativo, ¿verdad? Porque como mencionaba, la educación es el motor de desarrollo de un país para el mediano y largo plazo. Hemos abandonado muchísimo el sector educativo, tanto en cantidad como en calidad de la educación,
y no podemos pretender ser un país más desarrollado si no tenemos una fuerza de trabajo y una mano de obra más calificada. Entonces, creo que son acciones que tenemos que tomar ya, ¿verdad? Para poder para pretender tener algunos niveles de desarrollo mejores hacia adelante. Ya decía usted que de cara a las elecciones, pues sí es necesario que este tema esté también, ¿verdad?, en las voces de los candidatos con propuestas que realmente sean factibles para atender esta situación a nivel de país, ¿verdad? Entonces, tal vez un poquito hacia dónde deberían estar apuntando las discusiones, los debates de inversión extranjera directa, ¿verdad? También que estén ahí, porque de repente pues los debates pueden irse por otros temas que también por supuesto son de mucha importancia al país y que afectan esta tema de la inversión extranjera directa, pero específicamente, ¿de qué deberíamos estar hablando incluso? ¿Qué deberíamos estarle exigiendo a los candidatos que nos presenten en esta línea? Sí, bueno, como mencionamos también en el informe, la inversión en infraestructura vial y portuaria es urgente, el transporte público, la seguridad ciudadana, la inversión y la calidad de la educación es urgentísimo, ¿verdad? Porque hemos tenido una caída en la inversión en la educación y ya el informe del Estado de la Nación, en este caso el Estado de la Educación, señalaba las serias deficiencias que tenemos en el sistema educativo, tanto público como privado, ¿verdad? En esas escasez de mano de obra. Y yo creo que son temas que deberían estar tocándose en este momento, pero acompañados de un cómo y de un con qué. Es decir, para estas acciones que he mencionado ocupamos recursos. ¿Y esos recursos de dónde van a salir? ¿Qué vamos a sacrificar, ¿verdad?, de gasto? ¿O de dónde vamos a obtener nuevos ingresos para poder hacer frente a estas necesidades? Muchas de las políticas y propuestas de campaña sin duda requieren más inversiones. Si queremos más invertir en seguridad y más en educación, pues tenemos que tener una fuente de ingresos, y algunas de las políticas más bien piensan en reducir las fuentes de ingresos, es decir, en más exoneraciones, en reducción de cargas sociales, en más reducciones de impuestos, y entonces ahí habría que ver qué es lo que vamos a dejar de hacer para poder atender estas necesidades, sabiendo que también una gran parte del crecimiento económico, como mencionaba, se concentra en zonas francas. Por ejemplo, ahorita crecen a un 18%, mientras que el régimen definitivo crece en 2,8%. Las zonas francas están exoneradas y el régimen definitivo no, pero entonces el sector que más aporta para las finanzas del Estado está creciendo muy poquito. Ocupamos que ese sector crezca más. Entonces ahí es donde tenemos que concentrar también muchas de esas propuestas y análisis que deben hacer los candidatos y candidatas, ¿verdad?, para poder generar mejores condiciones para el país, para la población. Bueno, cómo y con qué era lo que decía usted, y retomo esas palabras porque justamente eso es lo que también tenemos que estar revisando en cada una de las propuestas de las personas candidatas. Se nos acabó el tiempo, Roxana, pero bueno, sin duda ya como aprendimos en esta entrevista de hoy, es un tema que da para seguir analizando, para estar a la expectativa de qué va ocurriendo en nuestro país. Entonces, pues le agradecemos muchísimo por tomarse el tiempo y asistir a esta interferencia de hoy a explicarnos este tema que sin duda tiene mucha relevancia en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que pasen una bonita noche. Buenas noches también. Así llegamos pues al final de esta interferencia. Le agradecemos en el control técnico a Víctor Wey y Paolo Marín. Yo soy María Laura Molina Cordero y me acompañó David Charría Hernández. Buenas noches, David. Nos despedimos, María Laura. Buenas noches. Quedan en compañía de Radio UCR y también de la señal de 15 UCR. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva interferencia. Buenas noches. Hay voces y sonidos que solo la interferencia capta. Antes no tenía que comparar precios porque el gobierno... No, yo no lo veo nada contra... O sea, más bien yo creo que... La lucha indígena tiene que continuar. Ha sido inusual en esta administración las reacciones en contra de la... Para que no se menoscabe ningún derecho humano de las personas trans no binarias. Nos encontramos en una próxima edición de Interferencia, una producción de Radios UCR.